También hay que esperar a que la gente se conecte. Bueno, ya dice que 8 personas se han unido. Yo le pongo, acá aparece 13. Ah, sí, ya. Yo le pongo, ¿sí se escucha bien? Por fin. Qué risa, por fin. Andrea, por fin, tardé 2 minutos. ¿Sí me escuchan bien? Así se escucha bien. María Camila Bustamante. Bueno, voy a esperar a que más gente se vaya conectando Vaya entonces contándolos. para empezar a hacer el live. No sé si de pronto todos alcanzaron a ver las historias, a escuchar pues como el chisme y de por qué estamos haciendo el live. Sí, somos muy parecidas, que humor, las dos son muy parecidas. Sí. No nos podemos negar que somos hermanitas. Entonces, bueno, la historia es que, digamos que vimos unos sucesos paranormales en una casa en Caldas. Entonces, la cosa se trata de que yo ya conté mi historia de lo que me sucedió en Caldas. Fue básicamente que tocaban, a mí empezaron a moverse los platos de la cocina. Digamos que cuando yo estaba escuchando música en el computador, a veces no me sonaba Ares, que era una plataforma que existía antes, pero luego se escuchaba muy duro, me apagaban y me prendían el equipo. Yo siento que yo viví cosas así como súper duras, pero siento que no como las de mi hermanita. O sea, yo creo que a mi hermanita le tocaron las peores cosas. Bueno, por acá dice Vero que recordemos pedir permiso antes de hablar del tema. ¿Cómo pido permiso, Vero, para que no me vaya a pasar nada? Para que no nos espanten hoy. Es muy importante. Creo que Vero me había dicho que tenía que decirles que por favor me dieran permiso para hablar del tema, pero me dices cómo es. De pronto lo que ella quiere decir es como pedir permiso a las almas o que podamos que por favor revivir la historia sin que nada pase. Sí, porque eso fue una de las cosas que yo le dije a mi hermanita, ¿para qué volver a revivir eso tan maluco que nos pasó? Porque, no sé, de pronto esa entidad o eso que estaba podía volver a nosotras, pero no, yo creo que... Pero bueno, almas, igual, denos permiso, por favor, no nos vayan a hacer nada. Igual contando los lives nunca me pasó nada, no sé. Que mis palabras no te ofendan, esa es, vaya, nos contestó, que mis palabras no los ofendan, espíritus benignos, por favor. Entonces, bueno, estábamos en que a mí me pasaron muchas cosas en la casa. Digamos que dentro de las peores cosas que me pasaron era que yo sentía que se me sentaron en la cama. Luego mis papás le dieron su versión. Pueden ver la versión de mis papás también en mis historias, en mi TikTok. Y bueno, yo creo que lo de mi hermanita sí fue lo peor. Mi hermanita tiene muchas historias más que contar respecto a todo lo que pasó, pero vamos a empezar con cómo ella vivió el suceso de la casa, que yo creo que eso sí fue lo peor. Les presento, ya es mi hermanita, así no nos parezcamos, lo juro, ya debe ser adoptada, pero lo es. Bueno, yo soy alias la hermanita. Yo, como les dije, yo le dije a mi hermanita que yo no quería contar nada porque a mí me han pasado muchísimas cosas. Les tengo que contar una cosa que me pasó 3000 veces peor que la de la casa. Fue muchísimo más dura, pero la de la casa fue algo que nos pasó a todos en conjunto. Entonces creo que tiene más validez porque no solamente lo vivió mi hermanita, sino mis papás son súper incrédulos. O sea, mi mamá es de las que nos decía, ay, dejen de estar viendo películas de terror, ustedes se imaginan las cosas. Mi papá peor. Y que a ellos les haya pasado, entonces como que la historia tiene mucha más validez. Bueno, ¿cómo lo viví yo?
Resulta que, no sé si mi hermanita les ha contado, la casa era muy vieja, entonces yo relacionaba muchísimo los ruidos que tenía la casa a que la casa era muy vieja. Pero cada vez que todos se iban, empezaban más los ruidos como a enaltecerse. Normalmente los ruidos venían desde la cocina, que era hacia el fondo de la casa, y a la sala. Bueno, les comento, mi papá tenía un equipo de sonido que tenía un ecualizador. ¿Ustedes no se acuerdan? O bueno, no sé, en la época de hace mucho tiempo, los equipos de sonido, no sé si todavía se usarán los equipos de sonido así, pero el de mi papá era un equipo de sonido muy play, y cada vez que nosotros pasábamos por el equipo, él tenía un sensor de movimiento. Así que resulta que el berraco equipo de sonido, cada vez que mi papá, mi mamá y mi hermanita se iban y yo estaba en la habitación, él cada vez que se encendía era porque alguien pasaba por el lado. O sea, no había de ninguna otra manera que él se encendiera solo. El equipo de sonido se encendía solo cada vez que ellos se iban, y yo decía, pucha, ¿qué es lo que está pasando? Porque, o sea, yo no me explicaba qué pasaba o qué era lo que lo hacía accionar, pero ustedes saben que cuando uno quiere encontrarle como la razón a las cosas, uno dice, bueno, fue la electricidad, se vino y se fue la luz constantemente en ese momento, quizás, no sé, me lo estoy imaginando, y el sonido de cada vez que el equipo se prendía era, los que ya somos viejitos, que ya tenemos mucha edad, sabemos que antes se usaban los cassettes, y cada vez que uno reproducía el cassette hace un sonido de como que si se estuviera acomodando. Así que el equipo constantemente hacía ese sonido. Yo decía, bueno, me voy a tranquilizar, no pasa nada. Un día estaba, entré pues normal a la casa. Miren, cada vez que las cosas pasaban, mucha gente dice, no, pero es que usted estaba muy, no sé, de pronto muy sugestionada con las cosas, o de pronto veía películas de terror. No, un día entré a la casa, como usted entrar a su casa normal, abrir las llaves, y cuando abro la puerta, la casa era vieja y tenía un pasillo súper grande. Entonces usted normalmente está concentrado sus ojos hacia las llaves, usted no como que mira para todos lados mientras mete las llaves, y cuando metí las llaves y abrí la puerta, así mismo levanté la mirada y vi la sombra de una mujer pasar desde la sala de mi casa, o sea, desde la segunda, que era no era una sala, era un comedor, era el comedor del fondo. O sea, en las casas viejas era una casa y aparte estaba el comedor, o sea, no existía la sala comedor de este momento. Incluso en esa casa se dividía sala, patio en una mitad, un patio grandísimo, y comedor. Al lado del comedor también había otro patio grandísimo y la cocina. Así que vi la sombra de una mujer. Yo sé que mi hermanita cuenta que vi un hombre, mi mamá también dice, creo que mi mamá dice que también es un hombre, pero yo la percibo como una mujer, porque la sombra era una persona alta, una mujer alta, que tenía una coleta y como un vestido largo. Así que yo me quedé, o sea, ¿cómo se quedarían ustedes en ese momento? Yo no sé qué reacción tuvieran ustedes, gritar, llorar, asustarse, pero yo me paralicé. O sea, no terminé de entrar a la casa, calladita, muy calladita. Todavía no había sacado las llaves del cerrojo, entonces cogí las llaves y empecé a cerrar la puerta suavemente y salí y me fui para donde un novio. Cuando llegué donde mi novio le dije, amor, mira lo que me pasó en la casa, yo te lo juro, era una mujer, la vi pasar. Ay, no, Lady, usted con sus bobadas, con sus películas, no, eso fue que a veces por el rabillo del ojo uno ve sombras o uno ve cosas y mentiras que era no sé, pues una plumita que estaba cayendo, cualquier cosa. Entonces yo dije, ay, ¿será que yo me estoy empeliculando? Y entonces la gente tú empiezas a comentar ese tipo de cosas y la gente te empieza a decir como que,
no Lady, es que tú estás muy sugestionada o tuviste mucho estrés, y a veces uno le da pena, o bueno, a mí me daba pena, entonces yo decía como que, o sea, no es algo como que yo quisiera llamar la atención y ser el centro de atención con eso, porque no quiero que estén pensando que yo estoy necesitada de algo o de atención o de cariño y que por eso estoy llamando la atención, así que me quedé muy calladita. Una vez estaba sola en mi casa, bueno, yo empecé a comentarle a mi mamá y a decirle, mami, ¿escuchaste el ruido de anoche? Mi mamá, ¿cuál ruido? No, yo no escuché nada. Y yo, pero no puede ser que yo sea la única que perciba que en la cocina mueven las ollas, mueven las cucharas, mueven las cosas. Y entonces yo iba a la cocina y el ruido se paraba. Entonces resulta que como eso era una casa vieja que tenía un patio, yo inmediatamente dije, ok, como el patio es un solar, entonces hay una rata, porque no le encuentro más explicación de que hay una rata. Y esa rata, cada vez que yo llego a la cocina, como prendo la luz, se queda esperando a que yo me vaya para yo irme y empezar a mover las ollas, las cosas y todo. Después de cuando hablé con mi hermanita, ella también me dijo, yo también siento que mueven las ollas. Entonces yo dije, ay no, fue pucha, o sea, no es una rata, porque es que una rata, no sé si ustedes han olido el chichi de una rata, yo sí. Cuando hay una rata en una casa, uno abre los cajones y uno dice, huele a rata. O sea, acá debe haber una rata, o ve pequeñas bolitas que son sus bollitos o sus huevitos. Y, ay no, perdón, las ratas no son de huevo, pero sus bollitos, es que sus huevitos. Bueno, resulta, no, yo dije, no debe ser una rata. Así que yo iba a la cocina y empezaba a cocinar. Y yo empezaba a cocinar y me empezaba a dar un sustico de la nada. O sea, no vayan a decir, ay sí, como ya estabas... No, o sea, yo estaba haciendo el huevo tranquila cuando de un momento empezaba a ponerme nerviosa. Como un mal presentimiento. No, como si atrás te estoy viendo. Hubiera una persona. Entonces yo empezaba ahora sí a sugestionarme y a decir constantemente, hay alguien atrás. O sea, yo constantemente miraba hacia atrás. Es más, mi mamá me decía, vaya, hágase comida. Y yo le decía, no, venga, acompáñame a la cocina. Y si ella no me acompañaba, prefería 1000 veces dejar de comer que entrar a la cocina, porque yo siento que esa energía se concentraba muchísimo en la cocina o en la sala. Y vean, les cuento, esa casa era por sí sola muy tenebrosa, porque era muy grande, o sea, era una casa demasiado espantosa. Un día también estaba sola, y esto fue como que lo que disparó ahora sí, decir, no estoy loca, ya sé lo que vi y ya sé lo que hay. Resulta que nosotras teníamos un computador, y en ese computador nosotras nos manteníamos escuchando música en Ares. Entonces yo me puse las bananitas de tal manera que uno no las pone ni muy duro ni muy bajito, una las pone como, o bueno, yo las ponía como que podía percibir los sonidos de afuera por si tocaban o si hablaban, y también los de la música. Pero llegó un momento en el que el computador se me apagó y yo dije, ¿qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Qué pasó? Empecé a mover el mouse porque yo dije, es un tiempo de pausa mucho rato, y a veces los computadores se ponen negros cuando uno los deja de mover o de mover el mouse. Bueno, yo dije, no, a ver, ¿qué pasó? ¿Se desconectó? No se desconectó, pero me agaché para verificar que el enchufe sí estuviera bien metido, y cuando me levanté, en el computador, que estaba negro, obviamente se veía el reflejo de las cosas de atrás, algo así como si fuera un espejo, porque cuando ustedes tienen el televisor apagado también se ve el reflejo. Y cuando me levanté había una persona parada, era una sombra de una mujer parada en la parte de atrás del pasillito, porque eso también era un pasillito, y nuevamente me quedé paralizada.
O sea, yo no soy de las personas que en ese momento como que ¡ay! Grita y sale corriendo, no, yo me quedo paralizada y me quedé mirando muy fijamente el computador para ver si de pronto había sido, no sé, mi percepción o me paré muy rápido y me mareé, alguna cosa tenía que estar pasando, pero no. Ahora sí ya estaba 100% convencida de que en la casa para mí había no solamente una mujer, sino yo lo percibo como que había un núcleo familiar ahí. Había una mujer, un hombre, y la mujer siempre se me aparecía a mí y el hombre siempre se le aparecía a mi hermanita. Un día mi mamá, yo le comento eso a mi mamá, inmediatamente mi mamá dice, bueno hija, imagínese que yo le dije a quién que entrara a la casa. Estaban haciendo unos arreglos en la casa, no recuerdo todavía. De cortinas. De cortinas, ajá. Exacto, sí. Y resulta que la persona le dijo a mi mamá, cuando mi mamá le dijo, no, es que la casa está sola, la persona le dijo, no, la casa no está sola. Yo vi a una mujer pasar desde el comedor a la cocina. El mismo día que yo tuve mi experiencia viendo a esa mujer en la pantalla del computador. Es absolutamente el mismo día. Y fue muy casual que yo llegara a contarle a mi mamá que había visto, no, esperen, cuando yo me quedé paralizada, inmediatamente me salí de la casa y nunca quise regresar hasta que mi mamá llegara y contarle lo que había pasado. Yo sabía que mi mamá no me iba a creer, pero no me importaba. Ahora sí mi mamá me creyó y me dijo, hija, justamente hoy una persona nos dijo que había visto una mujer en la casa, que la mujer era tal cual como usted la describió, alta, y ¿saben qué? Tenía esos vestidos antiguos que las mujeres normalmente usaban, que yo relaciono como que ella tenía algo acá en su vestido, porque lo recuerdo muchísimo, que era muy pomposo aquí, pero tenía dos bolitas acá al lado, como de estos que son hace muchos, muchos años, y la casa era muy, muy, muy antigua. Incluso la casa tenía fotos de la gente, dueños de hace muchos, muchos años también, que ¿puedo decir el nombre del dueño de esa casa? Sí. Su dueño se llamaba Pompilio, imagínense, es un nombre de un viejito, literalmente viejito. Y allá habían fotos y recuerdos de la gente que me imagino que ya falleció, porque eran familiares de don Pompilio que también habían vivido en esa casa. Yo nunca los vi, pero nunca vi las fotos como tal, pero ya después que mi mamá me las mostró, la muchacha no se me pareció a ninguna de las fotos, porque como les digo, para mí era muy difícil decir, esta es la cara de la muchacha. No le vi la cara, solamente veía una silueta oscura y era de una mujer que tenía un peinado recogido acá y su vestido largo, y relaciono que es una mujer porque tiene un vestido. Bueno, muchas cosas empezaron a pasar. Después de ahí, muchísimos ruidos, energías extrañas. Ahí vean, imagínense, cierren los ojos y imagínense en esto. Ustedes se levantan a las 2 de la mañana para el baño, en una casa antigua. Y para llegar al baño desde mi cuarto, que era el primero, tienen que atravesar un pasillo oscuro, 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 y que en la mitad hay un patio, y en el patio se reflejaba la luna, y la luna solamente le daba un pedacito de ese pasillo, pero el pasillo era oscuro, que solamente se veía el reflejito de la luna pasando por ahí. Y ustedes llegar y pasar todo ese patio súper oscuro hasta el baño, era en serio sentir que alguien se te pegaba atrás. Yo sé que muchos lo hemos sentido como que ¡ay! Vienen detrás de mí, pero era literal. O sea, esas presencias que vivían allá, porque yo digo que no era solamente una, esas presencias que vivían allá se alimentaban de el miedo que nos generaba a nosotros la casa, y estar a solas o estar a oscuras en la casa. Sí, porque generalmente las cosas pasaban de noche.
córrase para acá, es que Mientras no las hablaba, mientras no las hablaba. han bien. No, que generalmente las cosas siempre pasan muy poquitas veces pasaban de día. Igual como que, no sé si Vero nos pueda responder, que como que en el día no se sienten la mayoría de veces esas cosas, porque creo que ellos se alimentan es como del miedo y de la oscuridad y del miedo que produce la noche. Entonces yo creo que es por eso que aparecen generalmente de noche. Después de pasarnos muchas cosas, acá viene lo más aterrador. Y fue el día que todos como que se rompió, no sé si ya lo han escuchado antes, mi papá ya lo contó, no, o sí. Pues que ya ese día ya todos dijimos, hasta acá llegamos, o sea, lo vivimos todo en conjunto, en familia, y fue tan real que mi papá, o sea, mi papá no era una persona creyente ni de los espíritus, ni de los fantasmas, ni de las visiones, ni de nada. Entonces nosotros como que no podíamos contar mucho con mi papá para decirle... Siempre era la imaginación. Siempre era la imaginación. O que veíamos historias de terror, o que... Resulta que esta es la historia que creo que mi hermanita ya contó de la noche de que vivimos de terror. Esa noche resulta que yo había venido de un culto cristiano y yo esa noche... O sea, mi hermanita la amaban, literal, o sea, mi hermanita era... Yo creo que la energía les encantaba de mi hermanita porque la mayoría de cosas malas le pasaba a ella y yo siento que era por el culto cristiano también, pues estar tan cerca... Se intensificaba estar tan cerca como de las cosas de Dios que... Yo digo que a ellos también les ofende que uno sea tan cristiano, pues que usted en esa época era tan extremadamente cristiano. En esa época me acerqué muchísimo a Dios, o sea que mantenía día y noche metida en la iglesia cristiana. Entonces yo llegué un día en la tarde y empecé en silencio. Yo siempre que entraba a la casa empezaba a bendecir a mi familia en silencio y a bendecir la casa. Y a decir como que esta casa es de amor, es de paz, yo amo a mi familia, amo mi círculo familiar. Y nunca pensaba pues como que, ay espíritu, aléjate de mi casa, no. Resulta que una semana antes se habían pasado a vivir a mi cuarto. ¿Cómo explicar que todos los cuartos eran separados por un muro? Pero el bichito podía pasar de cuarto a cuarto. Pues yo creo que en la mayoría de las fincas está que en las separaciones de las piezas hay un hueco arriba del techo. O sea, en el techo hay como un huequito. Yo creo que en las fincas viejas de los abuelitos, de las fincas que uno alquila, siempre está aquí arriba las piezas como que se unen. Ajá. Y eso pasaba en esa casa porque la casa es súper vieja, súper grande. Así que para mi cuarto se pasaron a vivir una pareja de murciélagos que no me dejaban dormir en la noche y normalmente revoloteaban cuando yo me acostaba a dormir, obvio, porque los murciélagos son nocturnos, pero revoloteaban. Ustedes saben, los murciélagos se ven así pequeñitos, pero cuando vuelan sus alas hacen mucho alboroto y no me dejaban dormir en la noche. Y los murciélagos siempre que yo iba se alborotaban horrible y empezaban a volar de mi cuarto al último cuartico que era el de mi hermanita. Mis papás. Ah, el de mis papás, sí. El último cuarto, yo en la mitad. En la mitad, sí. Los murciélagos empezaban de arriba abajo, de abajo arriba, y eso fue algo que, eso me dejó pensando porque yo dije, o sea, a ver, esta casa sí es antigua y sí es vieja y sí es todo, pero también uno tiene que reconocer que hay energías, así que empecé ya a preocuparme más por las energías de la casa y empezarles a decir como que ustedes ya no pertenecen acá. Yo tenía en serio miedo de decirles como que si ustedes necesitan algo, nosotros le ayudamos, porque yo sé... En todas las películas de terror, eso pasa. Eso pues, se les aparece, eso no lo íbamos a hacer. Eso no lo íbamos a hacer. Pero yo empecé a decir en mi mente como que el que necesite luz y todo eso, que se vaya de la casa. Pues resulta que llegó la noche de terror. El día que yo llegué bendiciendo mi casa, el día que yo llegué como diciendo que le daba a cada rinconcito de mi casa mucho amor y que me sentía muy agradecida por mi casa, me acosté a dormir. No les voy a mentir porque muchas veces dicen, no, es que yo no estaba dormida. Yo sí estaba dormida. Pero, escuchen bien,
yo me acosté mirando hacia la puerta y empecé a sentir que unos piecitos pequeños, no me pregunten por qué pienso y percibo que es de un hombre, todavía no lo sé. Y todo el mundo me dice, ¿cómo sabes que es de un hombre y no de una mujer? No lo sé. El día de hoy yo sé que es un hombre, que era un niño. Y no sé por qué, o sea, simplemente, si ustedes me dicen, ay, qué loca, ¿por qué lo saben? No lo sé. Resulta que esos piecitos empezaron a rodearme, dando pequeños salticos, a rodearme, y obviamente yo quedé paralizada. Yo siempre quedo paralizada, o sea, yo no reacciono inmediatamente, pero esos piecitos empezaron a dar pequeños salticos como haciendo un juego. Y empezaron a rodar y yo, eso en mi sueño... algún sentido, ¿no? Que empiecen como a saltar y a encerrar el cuerpo, como si fuera un tipo de ritual, no sé, como que... Sí, yo sentía como si el niño estuviera haciendo un juego como de saltar por todo el ladito de mi cuerpo. Y entonces yo en mi mente empecé a decir, yo me tengo que despertar, y empecé, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando ustedes, ¿cómo es esto que entra el cuerpo como en un... ¿Cómo se llama cuando uno está dormido y no se puede despertar? Como en parálisis de sueño. En parálisis de sueño. Entonces, que uno es medio dormido, está dormido, pero está consciente. Así que yo empecé a orar en medio de esa conciencia y a decir, Padre nuestro, o sea, tenía tanto miedo, es que se sentía el corazón acá. Acá sentía el corazón, porque por más que yo sintiera que era un niño, yo sabía que era una almita de un niño que estaba ahí. Y cuando ya pude reaccionar, mi cuerpo inmediatamente, la primera palabra que pronunció fue ¡Mamá! Pero mi mamá dice que yo nunca me habían escuchado gritar así. Y es que fue un grito muy raro, porque ni siquiera fue como el grito de la voz de mi hermanita, sino que el grito se sintió muy fuerte, con la voz más gruesa, y yo creo que por eso nos paramos y nos asustamos tanto, porque parece que hubiera sido otra persona la que gritó. Sí. Imagínense también la sensación de nosotros sentir que había otra persona en la casa gritando. Es que pareció eso, porque sí, mi hermanita y yo tenemos una voz muy chillona, y igualmente así son los gritos. Pero ustedes no saben, yo grité, pero la voz me salió rara, porque en ese momento yo sentía el corazón acá. Entonces no sé si fue mi susto, que tenía ya muchísimo aire en el pecho y lo saqué de una, pero no grité como yo. No grité como mi voz, parecía otra mujer que hubiera dicho ¡Amá! Pero es que no puedo ni siquiera yo hacer la voz, yo misma me escuché y hasta dije, ay, o sea, sería otra voz de otra persona, pero no. Mi mamá salió corriendo inmediatamente hacia donde mí. Yo ya estaba mayorcita, pues mayor, sí, tenía como 22 años. Porque yo me casé a los 27 y eso fue mucho antes. Mucho antes. Resulta que, bueno, mi mamá se fue inmediatamente hacia el cuarto mío y yo estaba súper... Miren, yo ya había entrado al mundo del cristianismo y pues en ese mundo nos enseñan que hay que mantener la calma, hay que orar por esas almas, no sé qué. ¿A mí cuál orar por esas almas? A mí no me salía a orar, a mí solamente me salía a llorar y llorar y llorar y decirle a mi mamá que las cosas se estaban empeorando, que yo ya no quería estar en la casa, que yo... bueno, yo me empecé a enfermar muchísimo en esa casa, y no porque hubiera humedad ni nada, sino porque mantenía enferma y todos mantenían aliviados menos yo. Y yo ya le empecé a decir a mi mamá que yo ya no quería estar en esa casa, que esa casa me daba susto, Así que mi mamá dijo, no, yo nunca he dormido con mi mamá, ni siquiera pequeñita. Nunca he dormido con mi mamá y yo sí hemos tenido una relación, pero de decir, mami, venga, yo me acurruco contigo, no. Muy independiente. Yo siempre he sido muy independiente y mi mamá, ¿sabes?, se acostó conmigo. Yo tenía tanto miedo que le dije, mami, venga, oremos pasito. Entonces yo hice una pequeña oración, pero del susto, ustedes no se pueden quedar dormidos, yo tampoco me podía quedar dormida. Antes de mi hermanita seguir contando la historia, necesitamos cumplir una meta,
Entonces necesitamos que revienten esos corazoncitos en la pantalla, por favor, para seguir en el en vivo. Muchos corazoncitos, gracias. Si pueden florecitas, por favor. De verdad necesitamos cumplir la meta para que sigamos contándoles muchos más corazoncitos. Muchos. Meta de que yo no sabía. Bueno, perdón, es que yo soy nueva en TikTok. Yo no sé de esas cosas. Bueno, para llegar al núcleo de la historia del día más terrorífico de mi vida, pero en esa casa. Porque el otro fue mil veces peor. Cuando yo grito, hago la oración con mi mamá y mi mamá se queda ahí. Mi mamá se quedó viendo televisión y como no podía ver televisión porque mi mamá tenía la cara acá, yo levanté estaba así levantadita viendo televisión. Mi hermanita tenía ¿han visto esas alcancías de todo a 1000? Que son como en hierrito. Como en hierro, que son muy pesadas de por sí solas las alcancías. Yo las utilizaba no para guardar plata, sino esmaltes. Y esmaltes que no estaban viejos, sino esmaltes nuevos. A mi hermanita toda la familia le daba esmaltes viejos y nuevos porque su juego preferido era coger los esmaltes y ponerlos uno encima del otro y les ponía nombres y decía, este esmalte se llama tal, así. Y ya los esmaltes tenían nombres, o sea que me ayudaban. Ajá, vea, les digo, tenía una cosa así de esmaltes. Entonces, para mover eso, nosotros lo utilizábamos para acuñar cosas que necesitábamos mucha fuerza. Eso era pesadísimo. Yo les digo que eso llegó a pesar, no sé, por ahí unos 9 kilos. Porque eran cosas muy pesadas ahí adentro. Vimos mi mamá y yo cómo esa cosa pesada, las dos al mismo tiempo lo vimos. No fue una idea mía ni de mi mamá solamente. Desde la esquina desde la pieza, el coso se movió rapidísimo, como si alguien lo hubiera chutado y esta cosa se hubiera venido así, ¡rum!, hasta la mitad del cuarto. Y derechito. Derecho. O sea, fue hasta la mitad del cuarto. Ahora, lo metal hace muchísimo ruido, mucho ruido. Eso hizo un ruido impresionante. Mi mamá y yo gritamos, las dos juntas, ¡ah!, porque ya ambas estábamos viviendo estos poltergeist, se llama cuando las cosas se van moviendo. Estábamos experimentando nuestro primer poltergeist, como se suene, juntas. Ahora sí, mi papá sintió el ruido y dijo, ¿qué pasó? En ese momento que mi papá se acerca corriendo, mi mamá y yo estábamos mucho, gritamos mucho porque fue como un Mi papá se acerca y Daniela viene atrás. Cuando mi papá llega, inmediatamente llega Daniela y desde la esquina del cuarto empezó la voz de un hombre. Ay, sí, se apareció el hombre a todos. Ahora sí fue un hombre. A decir esto. Para mi mamá fue mu, pero para mí fue no. Pues es que era un no muy... o sea, era como tanto el eco de ese no y una voz tan fuerte que yo también llegué a pensar en un momento que eran vacas, o sea, vacas en plena ciudad. Yo llegué a pensar que eran vacas, pero ahora que yo lo pienso, como unos días antes a mí se me acercaron al oído a decirme también que no. Con una voz de hombre muy gruesa y no me dejaban mover mientras me hablaban, que incluso yo les llegué a decir a mis papás que que yo había visto chismoseando en videitos y cualquier cosa, porque creo que en ese entonces sí existía Facebook. Sí, no TikTok ni Instagram ni nada, pero uno veía que cuando los entes le podían hablar a uno y lo podían tocar, ya se trataba era de demonios y no almas como en pena, porque hasta que nosotros escuchábamos el ruido decíamos como listo, la gente que vive acá está penando, pero nos hablaban y nos podían tocar. Ajá, exactamente. Y miren que
o sea, yo sabía y todos supimos la ubicación del mu, que para mí fue no. Y era en la puntica o sea, como decir, estamos aquí y en este pedacito, en ese rincón, estaba ahí pegado el ente, la persona o lo que fuera y nos estaba diciendo no, pero, o sea, era una voz como no, miedo. no, Así, y volvía y hacía no, y volvía y no, y o los sea, 4 juntos. hágase de cuenta como si fuera un marrano, pero no tan así. O sea, no tan como de voz de marrano, pero la voz era como si estuviera sufriendo o agonizando y diciendo que Faltando oxígeno, como si le estuviera faltando el oxígeno y estuviera gritando. Así que mi papá ahora sí empezó vea, yo nunca en mi vida había visto a mi papá tan pálido y con tanto miedo como ese día. Nunca lo habíamos visto con miedo. No, nunca. Jamás. Nunca en mi no, y después de eso usted lo ha visto con miedo otra vez. Jamás. Jamás en mi vida nunca he visto a mi papá con miedo, solamente esa vez. Así que mi papá nos cogió y o sea, ya nos sacó del cuarto y ya no, de ahí yo no puedo decir pasó esto y esto y aquello porque yo tengo una laguna mental. Porque yo en mi mente está que mi papá nos sacó a la puerta de la casa. Pero mi papá dice que él no nos sacó de una a la puerta de la casa. Entonces, como, ¿qué pasó en ese tiempo que mi papá dice, no, es que yo no la saqué de una a la calle? Nosotros resultamos en la calle y no Resultamos en la por calle. qué. O sea, en un minuto estábamos en la casa y nunca supimos quién abrió la puerta porque era de madrugada, eran como las 2, 3 de la mañana. De madrugada. Era muy de madrugada. Creo que las 3 o faltaban para las 3. Faltaban unos minuticos para las 3 o fue a las 3 en punto. Y en un momento resultamos todos en la calle y no sabemos cómo llegamos allá porque eso no nos dejaba mover. O sea, era como que nos daba la vuelta y todos estábamos ahí conmigo. Mi papá se le enfrentó. Ah, sí, mi papá. Ah, ok, antes de salir. Antes de que mi papá nos sacara, mi papá, del susto, la reacción de mi papá fue decirle a esa entidad con cosas, o sea, con rabia. Mi papá no es así, pero mi papá decía como hijo de puta, déjanos en paz. Ay, no puedo decir esas palabras, pero déjanos en paz, ya nos tenés mamados, lárgate de nuestras vidas, de mi casa, ¿cómo fue? Mostrate. Entonces nosotros salimos de la casa y ya empezamos Ay, muy charro, miren, a nosotros nadie nos sacó de la casa. Cuando eso pasó, me imagino que nosotros ya no teníamos otra opción que seguir viviendo ahí, con muchísimo miedo, pero viviendo ahí. Y lo más charro fue que yo empecé a pedirle muchísimo a Dios que nos sacara de esa casa. Y como a la semana, don Pompilio, que era el dueño, le pidió la casa a mi tía, que era la que anteriormente vivía ahí y no se dio la casa. Entonces fue muy charro porque fue como que, no sé ustedes qué opinan, la entidad logró su cometido de sacarnos de la casa porque yo siento que ellos se sentían ahí muy cómodos y no con nosotros, o que Diosito nos liberó de esa casa, no sé cómo interpretarlo. Creo que de las dos maneras, porque también nosotros tuvimos un respiro, pero fue como que también la entidad y lo que vivía allá logró lo que ellos querían. Yo creo que no querían hacernos daño, pero sí hacernos la vida de cuadritos dentro de la casa para que nosotros nos fuéramos. Otra cosa, la casa era enorme, grandísima y costaba 300.000 pesos. ¿Te acuerdas? Y la vendieron en 35 millones de pesos. Ajá, y era una casa pues gigante, era el sueño de todas las constructoras en esa época. Todo se la envían por esa casa. Se la envían por esa casa. O sea, para que eran pedido. Bueno, igual no costaba, para la época, yo creo que la casa costaba por unos 70, 80 millones. Porque sí, era muy para la grande. época, sí. Para la época, pues 70, 80 millones, pero tampoco 35. Sí, algo pasó también con el dueño de esa casa y que cuando nosotros nos fuimos, el dueño de esa casa estaba en fase terminal de un cáncer y estaba agonizando, entonces pues
qué miedo de esas casas grandes. Ay, sí. Por ejemplo, estaba... Guardan como muchas energías esas casas grandes. Y no, les digo una cosa, yo opino que la gente bueno, todavía, pero la gente hace muchos años le gustaba mucho guardar cosas, como se dicen guacas, acostumbraban como a guardar mucho sus cosas que valoraban mucho debajo de la tierra, como que hacían entierros en sus mismas casas. La casa todavía existe, no. Existe el terreno. El terreno porque la construyeron... Un edificio. Pero yo siento que... Yo no sé si puedo contar eso tampoco, pero no creo que el dueño de esa casa me esté viendo ni los que vienen ahí. Pues está, quién sabe dónde está, porque si la está viendo aquí también como espanto. Yo siento que la casa, o sea, la casa, primero que todo estaba muy barata para ser construido, pero la construcción quedó tan fea. O sea, yo siento que también, digamos, como en lo económico, sí, esa casa tenía algo que no dejaba que pelecharan y que progresar. Yo todavía paso por esa casa y la gente, yo veo a la gente infeliz, yo veo a esa gente aburrida. Yo siempre, sagradamente que paso por ahí, miro la casa y es como oscura, como fría, uno siente la mala energía cuando pasa por ahí. Total. Siempre. Bueno, por acá hacen un comentario, Eve Zapata, ¿quién es ese? Nini, una amiguita. Nosotros teníamos un perro. Y no, eso, ay, gracias Nini por acordarnos. Nosotros teníamos un perro, una cosa preciosa. Un pomerania. Un pomerania. Se llamaba Doggy. Y era el perro más juicioso del mundo. O sea, él no ladraba por ladrar como esos perros pequeñitos que le ladran a todo el mundo, no. Pero cuando ladraba, ay, sí, se encarnizaba. El perro ladraba de la nada y siempre se iba para la cocina. O sea, a ladrar a la cocina de la nada. O sea, por ejemplo, estábamos viendo televisión normal y él se paraba así. Empezaba a mirar fijo y a hacer rojo y salía derecho, pero pitado para la cocina a ladrar. Entonces eso nos generaba más miedo. O sea, eso hacía... Y nosotros, pobre perrito, nosotros le hacíamos como que... Los perros ven a los muertos, sí, total. Nosotros, como nos asustaba el perro, lo regañábamos. Como, ¡ay, no, ya! Deja de hacer eso, porque... Pensamos que era un murciélago o cualquier cosa al que él estaba ladrando. Pues al principio sí pensábamos. Al principio sí, ya después no, ajá. Ya éramos súper conscientes que esa entidad estaba, pasando para la cocina o en la cocina. ¿Saben cómo les va a las personas que se fueron a vivir allá después de... No, yo sí les he querido preguntar. Bueno, después de qué fue lo que encontraron en esa casa cuando la derrumbaron. Bueno, a esa casa le hicieron como un coso de croquis de los arquitectos. Si alguien aquí es arquitecto sabe que cuando tumban las casas... Tienen que hacerle un plano. Y les hacen como unos cimientos. Como para sostenerlas. Tienen que cavar más. Resulta que los dueños dejaron metida en esa casa, como en un cosito, una pulsera que no es nunca, o sea, no sé si, ellos dijeron que no era de oro, no sé. Yo estoy contando lo que ellos nos contaron. Y muchas fotografías de la familia de Don Pompilio que vivieron allá. Y es que les digo, esa casa fue... de generación en generación. Una de las primeras casas de Caldas. De Caldas, fue una de las primeras. Ajá, entonces esa casa pasó mucha gente y mucha familia. Entonces habían fotos y manillas y anillitos y cositas pequeñas que ellos guardaron en una caja, hicieron un entierro, por así decirlo. Pero yo no veo como que era un entierro satánico ni nada, sino entierro de pertenencias, como quien dice, para que nadie me las vaya a robar. Y justo ese entierro estaba ubicado donde casualmente poníamos el cosito que a mi hermanita se le movió, el tarrito con los esmaltes, justo ahí. Cuando ellos me dijeron, mira, es que lo encontramos aquí, yo hice como un croquis mental y dije, uy, qué casualidad, exactamente donde mi hermanita tenía el cosito y donde se movía, que era donde, en mi cuarto. Ahí ellos tenían. Siempre todo pasaba ahí. Siempre todo iniciaba desde el cuarto mío.
ustedes hablando de lo del perro y justo el mío se pone a ladrar de la nada. Bueno, miren, yo le he dicho mucho a mi hermanita que hay cosas que abren portales, como por ejemplo las películas de terror. Y somos muy fan. Somos muy fan de las películas de terror, pero casi ninguna nos da miedo. Es que después de lo que nosotros, por ejemplo, nosotros ya vemos una película de terror y se los juro que cuando la vemos somos como que hubiéramos contado. Fue peor lo que nos pasó a nosotros y lo que le pasó a mi hermanita, para que mi hermanita les cuente las cosas, nos tienen que dar like, corazoncitos, porque acá nos estamos desgastando y no nos van a dar like. Ay, yo estoy muy entretenida. De pronto. Eran familias de Don Pompilio. De generaciones anteriores. Sí, y miren qué charro, era porque era una familia, era un hombre, una mujer y un niño. Pero nunca tuvimos acceso a las fotos que encontraron enterradas. Yo después tuve acceso a las fotos que se guardaron en un closet, que eran de Don Pompilio, y que él en algún tiempo le dijo a mi tía Nidia, que anteriormente era la dueña, que si le guardaba esa caja, y era ropa vieja y cositas así, y ahí habían fotos, y después accedí a esas fotos y se los juro que no había ningún niño, pues, y muchas mujeres y muchos hombres, pero solamente habían dos niñas. No, nada. Y yo siento también que lo que existía ahí no era Pompilio ni los familiares. Incluso yo tengo historias. Pompilio no se había muerto. Bueno, los familiares de Pompilio, porque por ejemplo yo tengo amiguitas que veían lo mismo que yo. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Dani, que no sé si está por acá, y de Nini, que sí, que ellas me decían mucho que siempre veían a alguien sentado en el comedor de la casa, y era un señor alto, flaco y de sombrero, y era exactamente lo mismo que yo veía. Era exactamente la misma presencia que yo veía, pero yo siento que no era Pompilio, es que iba a soñar con eso. Hoy voy a soñar con Don Pompilio. No, y era un viejito también súper... Ay, no, pero es que no puedo hablar de las personas que ya no están. Pero era un viejito, de esos viejitos, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Pero era de esos viejitos cascarrabias, llevados de su parecer, viejitos con mucha plata de hace muchos años. Y era una persona muy, muy, muy llevada de su parecer, y que tenía como muchos problemas familiares. Como ellos tuvieron tanta plata, pelearon muchísimo por dinero entre sus familias. Eso fue lo que nos contó él hace muchos años. Y él, por ejemplo, con las hijas no se hablaba y así, pero bueno, pues como que también todas esas energías familiares de disgustos y todo, puede ser que por ese lado ya... Es que igual las películas de terror ya no dan miedo, son más de suspenso. Uy, sí, nosotros... Las del Conjuro sí, son de terror. Le damos un spoiler. No se vayan a ver... El exorcismo del Papa, el exorcista del Papa. La exorcista del Papa o algo así. Algo con el Papa. Vean, si quieren preguntarnos más cosas de la casa, aprovechen, porque ya vamos a cambiar la historia. Les vamos a dar un espejito para que vayan preguntando qué quieren preguntar sobre la casa, que ya respondimos pues que en ese momento es una construcción. Yo quiero hacer, no sé, a mí no se me olvida que mi hermanita tuvo una adolescencia muy loca, pues ella es mayor que yo, nosotros parecemos de la misma edad, pero en realidad ella no envejece. Entonces, soy muy mayor. Sí, pero mi hermanita no envejece, entonces cuando eso pasó, pues yo era muchísimo menor que mi hermanita, y mi hermanita tuvo una vida muy loca. Vea, mi hermanita se sentaba a hablar con los amigos, y yo, como buena hermanita chiquita chismosa, siempre estaba poniendo cuidado de lo que ellos hablaban. Yo me acuerdo que había días en los que llegaba de mal humor a los ensayos, es que no me dejaban dormir, es que todo el día yo no dormía, o sea, había noches donde me jodían tanto que yo no... ¡Ay! De mal humor. ¡Qué susto! Que nosotros no dormíamos, entonces fue eso. Bueno, pero mi hermanita tuvo una infancia muy, muy loca. Mi hermanita tuvo una infancia muy pesada, y yo me acuerdo que los amigos de ella llegaban hablando y diciendo que se metieran al cementerio, que jugaran en el cementerio. Entonces, no sé si juro que desde que empezó el live he estado súper fría. No piensen en eso.
Qué susto. Entonces yo pienso que en el momento que más empezaron como a marcar las cosas fue cuando mi hermanita empezó a ir a la iglesia cristiana, porque les repito, ella tuvo una adolescencia donde ella quemó todas las etapas que quiso haber quemado en su vida, y eso es muy literal. Entonces cuando ya empezó como esa época de cambio. Y no, ¿saben qué? Yo siento que todo se intensificó por un juego que tuve Muy importante. de juventud. Resulta que yo estudiaba en el Homaver y en ese tiempo existía un jueguito, ahí no puedo sacar este cuaderno. Existía un jueguito. Bobo, vete para allá. Yo no sabía. Perdón, ahora sí, la seriedad. Perdón, desacomodé todo. Ya como todo por ir a verlo ahí pasar. Que era, uno metía unas tijeras en la mitad de un cuaderno. Yo creo que todos, las personas del 90 para acá, todos jugamos eso. Sí, total. Así que uno ponía un dedito acá y el otro acá, hacía unas preguntas y el cuaderno giraba. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y cuando se quedaban de pronto se las en la calle sentían cosas muy raras. Que el ambiente, pero es que el ambiente 24/7 era horrible. Usted, por ejemplo, la gente que me llegaba a visitar a mi casa generalmente se iban. Nadie, mis amiguitas que acá están de la infancia, que pueden corroborar eso, a nadie le gustaba quedarse en mi casa. Todo el mundo que entraba sentía Nadie frío. amanecía. Nadie amanecía en mi casa, o sea, ni por el berraco. Nadie Entonces, amanecía. la energía 24/7 era pesada. Usted estaba en la calle tranquila, con calorcito, y cuando uno entraba a la casa, Helada. de una cambiaba el ambiente y se sentía súper fría, helada. Sí, bueno, resulta que cuando yo empecé a jugar con ese cuadernito, eso fue mucho antes de irnos para esa casa, pero yo no lo jugué como lo jugaron mis amigos, sino que yo no lo quería jugar, pero esa presencia, cada vez que le preguntaba, mis amigos le preguntaban, ¿quieres que esté Alejandra? Sí. ¿Quiere que esté Kelly? Sí. ¿Quieren que esté Lady? Inmediatamente el cuaderno giraba que no. ¿No te gusta Lady? No. ¿Piensas que, una pregunta fue, ¿piensas que si Lady puede estar aquí puedes hacerle algo? Sí. Así que yo no jugué como mis amigos jugaron, pero yo dije, porque eso nunca te dejó entrar al juego y no tenía que pedirles permiso para entrar al juego, como cuando uno jugaba duendecito con las monedas. Exacto, además que yo siempre les dije como que, ay, eso es una bobada, eso es pura mierda, eso no existe, no, juguemos otra cosa, y paramos el juego ahí. Ese día en la noche soñé que yo estaba dormida en mi cama así, y que un perro grande de ojos rojos se me paró en la cama, en el borde de la cama, y me cogió de acá y no me dejaba respirar, y yo no sentía dolor en mi sueño, pero sentía como me presionaba aquí y me estaba asfixiando. Así que yo siento que después de eso se intensificó más en mí sentir muchas cosas, y que esa presencia o esas cosas empezaran a buscarme, aunque nunca jugué yo con mis manitos, no, a la ouija ni nada de esas cosas raras. Cata nos está preguntando que si las visitas sentían las presencias y las veían. Sí, por ejemplo, una vez también recuerdo que llegó una amiga a la casa, y yo creo que todos tenemos esa típica amiga que saluda hasta el perro cuando entra. Entonces yo ese día estaba sola en la casa, mi amiguita Daniela también entró. Yo me quedé en la pieza, literalmente me quedé en la pieza, y ella fue hasta la cocina y llegó y dijo, hola. Y yo salí y yo le dije, Dani, ¿tú a quién estás saludando? Y me dijo, Dani, al señor Sí. que está sentado en el comedor. Y yo le dije, Dani, no hay nadie en el comedor. Y ella me empezó a decir, ¿cómo que no? Yo ya no voy. Entonces yo fui hasta allá, y pues efectivamente no había nada, pero sí se sentía como la presencia de alguien. Mi tía, tenemos una tía que también lo vio. Mi tía Vilma. Uh-huh. Ella juraba que cada vez que iba a la casa, y pues eso fue el principio de que nosotras empezáramos a sentir cosas, pero ella, cuando nosotros nos estábamos pasando el tiempito, ella fue como a decorarnos con cositas la casa, así que una vez dijo que había visto una sombra
en el patio, en el último patio, que era muy cercano a la cocina y al comedor. Cuando apenas estábamos pasando, eso fue reciente. Ajá, entonces ella dijo que nunca iba a volver a la casa. Nunca volvió. Y nunca volvió. No. Hicimos una reunión solamente en la casa y fue como la última. O sea que no solamente eran... No solamente éramos, que si no solamente éramos nosotros, sino todo el que entraba. Sí. Todo. No, todo el que no, entraba. mucha gente. O sea, mucha gente vivió cosas raras en la casa. Y miren que a las presencias esas que estaban no les daba como susto ni las visitas, ni el sol, No se ni el día, escondían. ni no. Las personas que vivían antes de ustedes también les pasaba lo mismo. Sí, incluso quiero hacer un en vivo con mi primita Manu, que ella vivió antes en la casa donde nosotros estábamos. Incluso Manu estaba re pequeña, como 8 o 9 años, y yo no sé si ella lo recuerda, pero cuando nosotros llegamos a la casa, Manu me lo advirtió. Ajá. Y Manu creo que también, no sé si Manu Nunca estaba en el leyeron envío. a la pobre Manuela. Nunca, y ella creo que veía la señora, Manu, ¿usted veía la señora o el señor? Y ella me lo advirtió y me dijo, que yo veo a la señora, y yo dije, es que estaba Una muy niña. chiquita, y yo dije, es un amigo imaginario. O sea, yo juraba que era un amigo imaginario. No sé si Manu está por acá para que nos diga, pero sí, todo el que vivía allá sentían lo mismo. El fantasma de mi casa era un viejito. Ay, yo les voy a contar sobre eso. Del fantasma de mi casa era un viejito. Bueno, ¿ustedes creen en las personas que son unas personas medium? Medium. Sí, yo creo total y completamente en eso. Es que es más, el mundo espiritual es muy complejo y como existe lo bueno, también existe lo malo. Entonces yo creo que obviamente sí y creemos que Dios le da dones súper lindos a otras personas que esas personas lo saben aprovechar súper bien. Y hay mucha gente que lo tiene, pero no sabe cómo utilizarlo. Cómo utilizarlo. ¿Y por qué se mueven para dejar la casa en otro sitio? Por la plata. Y además que nosotras no trabajamos, yo era una Éramos adolescente estudiantes. y mi Yo era hermanita niña. era una bebé, una niñita chiquitica. Mi sea, papá estaba en el ganaba colegio. mínimo y trabajaba de conductor en la Mi Valeria. papá era el único que trabajaba, yo estaba en el colegio y mi hermanita también. Pero mi hermanita era adolescente y yo estaba muy pequeñita como para decir. Nosotros dejábamos que mis papás tomaran la decisión. O sea, si a mi papá nunca lo hubieran espantado y nos hubiera hubiéramos pasado, quedado nos hubiéramos todavía. quedado toda la vida en esa casa. Y ¿saben qué? Uno se termina acostumbrando. O sea, uno a lo último ya no le molesta que esté moviendo los platos y las cosas porque uno, bueno, listo. Entonces ya, para dejar la historia acá, para que no se haga tan Tan larga. largo, mi hermanita tiene una historia que pasó muchos años después. Ella es mamá de 2 niñas en este momento. Cuando Dana no existía. Cuando Dana Lucía la mayor se llama Dulce María y la más bebé se llama Dana Cuando Sofía. Dulce María tenía 2 años. Cuando Dulce María tenía 2 añitos, bueno, yo les voy a dejar que ella les cuente todo, pero es así, tienen que estar así súper pendientes, porque esa sí esa yo sí la voy a dejar solita, porque se meta en la película. No, pero es que está en serio. Si ustedes están solos en su casa, prendan la luz. Sí. Primero quiero, como que no me vuelva a pasar estas cosas, entonces no sé a quién le tengo que Pida pedir permiso, a los espíritus, Pero a lo dice que sea. cruces los dedos y que diga que por favor te dejen contar la historia. Resulta que yo he percibido muchas cosas Desde ese día el jueguito. desde ese día del jueguito, o bueno, desde antes, pero nada era como ahora tan visible. Resulta que yo tuve mi hija y nos fuimos a vivir a una casa en Robledo, La Campiña. Esa casa era unifamiliar y era la más barata de la zona. Recién se habían mudado y me gustaba muchísimo esa casa. Mi esposo y yo teníamos a la bebé muy pequeñita, trabajábamos juntos, así que bueno, yo dije, no, pues ya que no me voy a devolver para Caldas, entonces creo que Robledo es como que lo que más me gusta. Nosotros entramos a esa casa, la conocimos y no nos pareció pues que hubiera algo raro en esa casa, no, para nada. Pero era muy económica. Era muy económica. O no muy económica, pero sí la más barata del barrio. El día que yo me mudé a esa casa, empecé a sacar las cajas, empecé a percibir otra vez
una entidad. Pero esta entidad me hizo pasar los peores tiempo de toda mi vida. Yo, en serio, lo que yo viví y el miedo que yo sentí y las cosas que yo viví allá y percibí fueron tan horribles que imagínense que yo estaba pensando que me estaba volviendo esquizofrénica. Empecé a leer sobre en qué consistía la esquizofrenia, cómo daba, qué se escuchaban voces, cómo uno se comportaba, porque esa entidad me estaba haciendo creer que yo necesitaba un psiquiatra. Resulta que cuando yo llegué a esa casa, empecé a desempacar cosas en la cocina. Al lado de la cocina había un pequeño patiecito y en la lavadora yo percibía que alguien había, como dentro de la lavadora por así decirlo, pero estaba parado. Al lado, o sea, estaba en un conjunto como en L, la cocina, el pequeño patio y un cuarto que se le hizo exclusivamente de juegos para Dulce María, pero esa persona siempre se paraba en el patiecito. Resulta que yo no le presté muchísima atención porque yo dije, Dios mío, no puede volver a estar pasando. No. Pasaron una semana y yo ya tenía mi casa súper linda. Ustedes cuando recién se pasan a una casa que sienten como que todo está organizado, la casa pintada, como que todo está súper lindo, todo bien organizado. Entonces yo empecé así empezaron las cosas, pequeños detalles. Yo ponía mis chanclas, es que eso nunca lo voy a olvidar, la de las chanclas. Resulta que yo ponía mis chanclas en cierto lugar. Cuando iba por mis chanclas no estaban. Pero si yo acabo de dejar las chanclas acá, ¿dónde están las chanclas que yo acabo de poner acá? Las buscaba por toda la casa, se lo juro. Iba al cuarto mío, al cuarto de mi hija, volvía abajo, volvía y las buscaba. Y cuando subía, estaban encima de la cama. Entonces yo, ¿qué? Ay, pero ¿cómo no voy a ver encima de la cama? O sea, es muy duro uno buscar por todo y tenerlo enfrente, pero pues, bueno, yo dije, ay, qué charro, encima de la cama. Después tenía un reloj. Lo ponía ahí y inmediatamente cuando volví el reloj ya no estaba. ¿Dónde está el reloj? Buscaba por todas partes el reloj y estaba desesperada por el reloj. Cuando me regresaba el reloj estaba ahí. Entonces yo empecé ahí como ya a cuestionarme un poquito. Bueno, ¿qué está pasando? Le dije a mi suegra, me acuerdo que lo primero que le dije fue a mi suegra, mira lo que me está pasando en esta casa. En esta casa todo se pierde. Y lo encuentro en el lugar donde lo busqué de primeras. Siempre era así. Entonces, todo empezó muy progresivamente. No fue que ¡pum! Se me apareció. No. Todo empezó muy progresivamente. Yo empecé a darme cuenta que cuando me estaba desnudando en el baño, y siempre que me estaba desnudando y me iba a meter al baño, olía perfume de pachulín de hombre amaderado. Y yo me empecé como a decir, pues el vecino es un pelado súper joven, o sea, era una señora con 2 hijos, uno de esos era hombre. Y yo decía, desde la casa de mi vecina hasta el baño huele. O sea, y siempre da la casualidad que me voy a bañar, incluso yo miraba a ver si había huecos y me estaban mirando, no. Yo siempre me he metido al baño con música o de meditación o de crecimiento o de Dios. Entonces me metía con música de Dios y empezaba a ver cómo la cosita del celular que decía volumen empezó a subirse y a bajarse el volumen. Y yo, ¿será que se mojó el celular? Y usted sabe que los celulares cuando se mojan están locos. Entonces empezaron pequeñas cosas que fueron aumentando. ¿Cómo aumentaron? De la peor manera. Ay, no, fue tan horrible. Resulta que yo me acostaba
y esa entidad me privaba. Yo siempre lo menciono con que me privo porque yo no he sido tampoco una persona de muy buen dormir, sino que yo me despierto muchas veces al baño, yo cualquier ruidito pequeño me despertaba, pero en esa casa medio me dormía y me caía pero profunda. Y empezaba a soñar así. Empezaba a soñar que algo que me manejaba atrás y que era un hombre, una entidad, un demonio, un lo que como se quiera llamar, pero era algo masculino. Esa entidad o eso empezó a hacerme soñar que mataba a mi hija. O sea, y que, por ejemplo, un sueño que recuerdo muchísimo, una pesadilla que recuerdo muchísimo, que mi esposo casi que no me calma, fue que fui por mi hija. Bueno, yo me levantaba en el sueño y me miraba y decía, tengo la misma pijama con la que me acosté. Me miraba la mano, tengo la misma manilla puesta. Me tocaba, tengo el mismo, o sea, estoy soñando que me estoy levantando en serio. Y yo hacía una fuerza horrible por no levantarme y esa persona o esa entidad o eso me hacía levantarme. Coger a mi bebé y la veía durmiendo de la misma manera como la dejé. Y me acuerdo muchísimo de esta pesadilla. La cogí y como yo siempre la bañaba de noche, no dejé la bañera, pues no recogí la bañera, las cosas del baño, sino que la bañera seguía con agua. Así que la metí, la cogí del cuello y la hundía mientras yo sufría muchísimo mientras hacía eso y esa entidad atrás se reía. Se reía, o sea, hacía unas carcajadas, pero tan horribles y ya cuando vi a Dulce María morada, hágase de cuenta como una persona cuando usted la saca ahogada del agua que se hincha y se sopla y es muy morada. Asimismo me desperté a los gritos y de una le contaba a mi esposo la pesadilla que había tenido. También recuerdo muchísimo una pesadilla que era que cogía a mi esposo y lo llenaba de puñaladas, o sea, pero era una cosa horrible y la sangre me chisgueteaba en la cara, así que yo me lambía la sangre y me sabía sangre. O sea, en mi mismo sueño me sabía sangre y yo decía que yo sí era la que estaba cometiendo esos actos porque no me veía en la cama y sí estaba vestida y organizada de la misma manera como me dormí ese día. También recuerdo muchísimo que la primera vez que se me presentó en una pesadilla esa entidad fue que el cuarto principal tenía un ventanal enorme y afuera era una manga con un árbol y una quebrada. Y desde mi ventanal se veía el árbol súper bonito. Y yo me levanté, abrí los ojos, era pues en la pesadilla, abrí los ojos y cuando abro los ojos veo la sombra de una entidad, de un hombre que no era como tan humano, pero esta parte sí era humana y tenía las manos más alargadas de lo normal y los pies más alargados de lo normal y vino desde el árbol hasta mí y esa entidad se me paró encima y me hizo lo que conocemos como parálisis de sueño, que tú sientes que algo te aprieta acá arriba pero que no te puedes mover. Y esa entidad yo la sentía como si fuera un demonio chupándose mi energía. Y despertaba. Y esto lo hacía tan seguido que yo empecé a dejar de dormir. Y a estar muy asustada y a estar paranoica. Y a estar con muchas peleas con mi esposo. Bueno, les tengo que contar una cosa. Mi esposo no es de enfermarse. El día que nosotros nos pasamos a esa casa, mi esposo vivió la enfermedad más dura que en 11 años yo lo he visto. O sea, fue una cosa impresionante. No sabía qué tenía, pero se acostó en la cama y empezó con un dolor, primero en la garganta, después le dolió todo el cuerpo, después no podía comer, después, o sea, para atrás, desmejorándose de un momento a otro y los doctores no sabían qué tenía. Era para atrás. Resulta que
empezaron a pasar muchísimas cosas. Ya no lo hacía en pesadillas, sino que yo estaba en el baño cepillándome los dientes y la sombra pasaba por detrás de mí, desde el cuarto de Dulce María hasta el cuarto mío, que eran cuartos contiguos. Y a mí me da, o sea, en serio, que esa cosa me empezó a dar tanto pánico, tanta cosa tan horrible, que yo no alcanzaba ni a gritar. Yo ya estaba afuera y no quería volver a entrar a la casa. Pero la necesidad tiene cara de perro. Y nosotros habíamos acabado, acuérdense que recién nos habíamos pasado de firmar un contrato por 6 meses en esa casa. O sea que yo tenía sí o sí que estar en esa casa. No estábamos pasando por un buen momento económico y no quería darle esa presión a mi esposo de decirle, amor, ya no quiero la casa. Si cuando yo llegué a esa casa y la vi, yo dije, no, pasémonos para esta es, porque era muy amplia, muy grande, o sea, me gustaba. Entonces yo intentaba como interiorizar todo, me iba para el trabajo y llegaba a la casa y esa entidad, demonio o lo que hubiera, empezaba conmigo nada más. O sea, mi esposo no lo vivió, mi hija estaba muy pequeñita, entonces no sé cómo lo percibió ella, pero eso me hacía dar tanto miedo que yo no cocinaba ya. O sea, yo de por sí no cocino. Y ahora yo sentía constantemente que esa entidad estaba atrás mío y como manejando mi vida, que yo entraba a la casa callada y salía. Esto pasó en Medellín, Colombia. Y resulta que yo empecé a asustarme muchísimo y mi esposo ahora ya no quería hacer Uber. ¿Qué comportamiento presentaba la niña? Porque dicen que los bebés pueden percibir cosas. Bueno, ya les voy a contar lo que vivió mi hija, que ella en ese momento no hablaba mucho porque ella tuvo muchos problemas pues de fonoaudiología cuando estaba muy chiquitica, pero sí hacía ciertas cosas, ya les voy a contar. Resulta que esa entidad ya cada vez se hacía más fuerte y ya hacía las cosas de día, de noche y en pesadillas. Así que él sabía que cuando yo me encerraba en el cuarto, él me trataba psicológicamente así, subía y bajaba las escalas. Pero se los juro, era una cosa tan pesada que no podía ser una persona, porque era una cosa muy pesada. O sea, no eran pasos de persona normal, sino como boom, y al ratico boom, y volvía y bajaba, y volvía y subía, y él sabía que él me podía asustar muchísimo con los pasos, porque mi mente era, ya viene para acá, ya se va a meter al cuarto, ya viene, y yo constantemente era, viene para donde nosotras, viene para donde mi hija y para donde mí. Entonces yo lo que hacía era poner a todo volumen música de Dios y se calmaba un poquito, pero resulta que yo empecé a estresarme muchísimo, a no dormir, a tener muchas pesadillas, a soñar constantemente que asesinaba a mi hija y eso me daba muy duro. Y de las maneras como yo la mataba, es que no era tan horrible y siempre sentía esa presencia acá atrás. Resulta que un día yo se lo comentaba a mucha gente, a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo, como buscando una respuesta o algo así. Y un día alguien me dice, pues, ve donde un padre. Pues voy donde un padre y lo primero que él me dijo, ¿usted cree en esas bobadas? Ay, no, mija, usted ya está muy grande para creer en esas pendejadas, pues. No, deje de llamar la atención. ¿No? Entonces, o sea, a mí me dio pena y yo le dije, padre, usted me podría bendecir esta agua. Bendije el agua sin saber lo que hacía, más o menos había como leído que darle luz a las entidades, no sé qué. Así que hice una oración y regué mi casa con agua bendita, prendí una vela. Cuando yo prendí la vela, yo entré en un miedo, pero se lo juro, impresionante. Ya no me salían palabras de la boca. Porque yo decía, esa presencia se me va a presentar, yo sé que hoy es el día en que él se me va a presentar.
pero él en realidad solamente se me presentaba. Él hacía esto, él pasaba por mi rabillo del ojo y cuando yo hacía así para mirar qué era, o sea, ya no volvía a pasar. Él todo me lo hacía por el rabillo del ojo. Él todas las cosas que hacía eran sutiles para que yo pensara que yo en serio me estaba volviendo esquizofrénica y que los pasos que yo sentía cuando yo ya cogía valentía y abría la puerta, esos pasos ya no estaban. Entonces no podía como decir, no, es que en realidad sí fueron acá en la casa. El día, yo aguanté muchísimo en esa casa, imagínense, aguanté 3 meses con una presencia tras mío. La presencia me decía constantemente en mis sueños que me suicidara. Y me mostraba la manera como yo me tenía que suicidar. Y me mostraba en mis sueños como yo me tenía que colgar. Y me obligaba a colgarme varias veces en mis sueños. O sea, él simplemente cogía y yo no sentía la respiración mientras colgaba. Desde las escalas del segundo piso a las escalas del primero. Y ya cuando yo ya no podía respirar, miraba hacia abajo y yo ya sentía que el mundo se me estaba yendo y ahí despertaba. Es más, mi esposo, que acá está, y él lo puede decir, amor. Sí, pero ven para que digas una cosa. ¿Qué pasa cada vez que yo estoy teniendo una pesadilla que tú me despiertas? Estás teniendo una pesadilla. Pues, pero ¿cómo sabes que yo estoy teniendo una...? Respira muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y ya la Daniel, tengo una rosita, agradezco. Ay, muchas gracias por la rosita, Daniel, mío, se pague. Bueno, les digo que cuando yo tengo una pesadilla, inconscientemente respiro muy duro, pues como que estoy tan conmovida de esa pesadilla y mi esposo me despertaba justo en el momento que yo estaba muriendo en el sueño, me estaba suicidando en ese momento. Entonces fue algo súper duro para mí. El día que todo estalló y el día que yo les digo, yo creo que nadie en la vida... no sé si viven lo mismo que yo y no se trauman, pero imagínense que mi esposo se iba en la madrugada y esa entidad siempre en la madrugada me hacía cosas, me tocaba. Ok, una cosa que me hacía mucho esa entidad era que me decía en el oído, Lady, así me decía en el oído, o me decía cosas como... te odio. Y yo mismo me despertaba y me despertaba asustada y me despertaba como que... Pero era porque esa entidad me llamaba en ese momento. Así que yo, como ya saben, no podía dormir muy bien. Ahora viene este día que para mí fue el peor que yo he vivido en toda mi vida. Yo dije un día, listo ya, voy a filmar a esta entidad. Cargué mi celular al 100%, gracias Lau, Dios te pague. Cargué mi celular al 100%. Yo sabía que estaba cargado al 100% porque cuando mi esposo se iba a trabajar, esa entidad empezaba a hacerse presente en mi casa, a hacerse presente en mi habitación. Y él se me paraba delante y yo sentía la presencia con un odio, con una cosa tan horrible que yo decía, esto no puede ser una entidad de un humano normal. Yo llegué, cargué mi celular al 100 y cuando mi esposo se fue yo dije, listo. Apenas mi esposo cerró la puerta, la entidad subió las escalas. Y yo dije, ok, bueno, ustedes no saben, en este momento lo recuerdo y me dan ganas de llorar y se me para porque el miedo que yo sentí fue tan horrible, pero háganse de cuenta que ustedes están en un miedo que no los deja ni respirar. Y yo sentía mi corazón aquí y yo sentía que no podía ni gritar ni nada y metí las manos debajo del celular y dije, esta va a ser la vez que te voy a filmar, porque... esta va a ser la vez que yo, juepucha, la gente me va a creer. Así que esa entidad llega y entra a mi habitación. O sea, desde las escalas entró a mi habitación y se me paró en la puerta. Y yo la sentía ahí, yo la sentía. Así que cogí mi celular y cuando cojo mi celular, me lo había descargado. O sea, estaba en 100%.
en el 100% estaba mi celular y de un momento a otro estaba en el 0%. Y yo sé que esa entidad se consumió toda la energía de mi celular para que yo no filmara, no grabara nada, porque yo ese día en voz alta dije, esta va a ser la vez que yo te voy a filmar, esta va a ser la vez que... Resulta que cuando yo cojo mi celular y lo veo en el 0%, más me asusto. Y yo cojo las cobijas y las almohadas de mi casa y empiezo, de mi cama, y empiezo a tirarlas y a decirles, ya, déjame en paz. Y al frente de mi cama había un espejo. Y esa entidad se me paró al frente, así. Y me empezó, o sea, en serio, una cosa horrible. Y yo le dije, déjame en paz, ya no puedo más. Y empecé a llorar. Y sentí una voz que hizo, así como cuando uno medio se ríe, dice, yo dije, y me lo dijo así, de frente, como burlándose de mí. Y inmediatamente hizo eso, yo me paré y él y esa entidad y ese demonio se fue para el cuarto de mi hija. Va, yo sé que uno ama a sus hijos, pero yo estaba tan asustada. Preguntan cómo veías la entidad, cómo se veía, cuál era la No, forma. yo veía la entidad, acuérdate, solamente en pesadillas. Y por el rabillo del ojo veía la sombra de esa entidad. Pero cuando yo la vi en mi pesadilla, que se me presentó en mi pesadilla, era una que desde el árbol se vino hasta dentro de mi cuarto, desde el árbol que estaba afuera, y era como un tronco de un hombre, pero con las manos más largas y los pies más largos. O sea, era una cosa larga, pero aquí era del tamaño de un hombre normal. Entonces, resulta que se fue para el cuarto de mi hija, y uno ama mucho a sus hijos, mucho, y los quiere defender, pero me paralicé y no pude defender a mi hija. Y yo sabía que esa cosa estaba en el cuarto de mi hija, con mi hija ahí dormida, mientras Víctor estaba trabajando. Víctor es mi esposo. Y yo sabía que esa entidad estaba allá, y yo solamente le pedía que en mi mente que se fuera. Así que esa entidad, para hacerme dar más miedo, yo le tenía medio miedo, por así decirlo, a una Baby Alive, es que se llama Baby Alive, o no sé cómo se llama ese muñequito, sí, que tenía mi hija encima del televisor. Y esa entidad hizo que el muñeco se prendiera. La muñeca decía así: ¿cuántos dedos tengo en las manos? Son 5, cantemos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la muñeca dejó de cantar, yo no me podía mover, en serio. Yo estaba así, en mi cama, así. O sea, yo no podía reaccionar. Y mi mente decía como que autorregúlate, cálmate, ve por tu hija, ayuda a tu hija. Esa entidad está ahí. Y empieza la entidad a mover, a utilizar la voz de la muñeca para cantar así. Era más o menos así. ¿Cuántos dedos tengo en las manos? No era la voz de la muñeca, no era la voz de una persona, era la voz como de algo de un hombre, pero una voz parecía en serio, ay, era tan horrible. Ahí yo cogí fuerzas y no fui por mi hija. Adivinen qué hice primero. Fui derecho a coger la muñeca. Cuando yo cojo la muñeca, las manos no me paraban de temblar y me entró un calor horrible en el momento, literal. El mismo diablo. Literal, parecía el mismo diablo. Y la muñeca, yo cogí la muñeca. En el transcurso que cogí la muñeca, desde el cuarto de mi hija hasta mi cuarto, que era un pasillito, y el ventanal grandísimo donde yo vi a esa entidad en un árbol, en una pesadilla, ahí había un río. Y mientras yo iba en ese transcurso, ahora sí la voz cambió a más, así de ¿cuántos dedos? Y mientras esa cosa cantaba, yo tiré la muñeca, la tiré a la manga al río abajo. Cogí mi hija, abracé a mi hija,
cogí mi hija y me fui sin celular. Acuérdese que la entidad me había descargado el celular o eso, me había descargado el celular. Cogí mi hija y nunca entré nunca más a ese lugar. Es más, no empaqué mis cosas, nada. ¿Quiénes hicieron el desocupe de esa casa? Nosotros entramos, nosotros literalmente entramos porque mi hermanita nunca volvió a tocar esa casa. Nosotros empacamos, nos tocó ni la acera de esa casa. Ni la acera, nunca más volvió. Te preguntan que si la niña estaba bautizada en ese entonces. Sí, estaba bautizada. La niña estaba bautizada. Ah, bueno. Pero yo creo que también no le pasó nada. No, pero bueno, resulta que mi esposo me dijo, amor, yo te quería contar algo, pero como tú estabas tan horrible, tan asustada, yo no te lo quería contar. Después de que nos fuimos de la casa, resulta que la entidad cogió a la niña, que no sabía casi, pues, o sea, una niña que va a saber montarse en un closet, tiene 2 años, y las cosas de los closets son grandísimas, altas, y mi esposo empezó a sentir ruidos en el closet. Cuando llegó en el tercer cajón hacia arriba, que era el más alto, mi hija estaba ahí metida. O sea, y él simplemente dijo, yo sentí tanto, sentí tanto miedo, amor, que yo no te dije. Simplemente el día que la niña durmió con nosotros fue el día que eso pasó. Y mi esposo empezó también a sentir, ahora sí, la presencia cuando ya casi que nos fuimos de la casa. Cuando este último día, mi esposo me decía, yo siento algo abajo raro. Yo siento algo abajo raro, amor, también no, yo vamos a ahorrar. Bueno, resulta que nosotros nos fuimos de esa casa y como era por una agencia nos tocó pagar, mentiras, la casa estaba por 1 año, nos tocó pagar 6 meses de arriendo seguidos y yo le dije, Víctor, voy a hacer un préstamo porque yo a esa casa nunca jamás voy a volver. Y así fueron 3 meses en los que yo pensé que me estaba volviendo esquizofrénica, fueron 3 meses en los que vi cómo asesinaba yo a mi hija, a mi esposo, cómo me suicidaba yo, cómo la voz me decía que hiciera cosas malas. Es que en serio, o sea, no quiero contar qué cosas, pero es que eran cosas súper malas. Tenía sueños con esa entidad que se me acercaba y muchas veces soñé que salía del espejo. Muchas veces soñé que salía del espejo, entonces cogía en las noches, era tanta mi paranoia que con una toalla tapaba el espejo. Y mi esposo me decía, pero ya, ¿por qué ya vas a tapar el espejo? No sé. Dicen que los espejos son como portales. Pues sí, fue un portal a algo. No, porque es que el espejo no estaba puesto cuando recién me pasé. Acuérdate que cuando estábamos sacando las cajas en la cocina, que recién nos estábamos pasando, la entidad se paró se paró abajo en la lavadora. Esa fue la primera vez que yo la sentí, en la lavadora. Y esa fue mi historia paranormal, Dani. Es como si quisieran tu alma. Sí, es como si quisieran o sea, algo tienen ellos, y también me ha pasado muchas cositas raras. Miren, les voy a contar una pequeñita. En la casa de acá atrás, que yo vivía acá atrás en la Ribera, en Caldas, soñé que una mujer lloraba mucho, ¿te acuerdas? En la sala. Sí, Muchas veces soñé eso, por ahí unas 6 veces, y yo nunca tengo sueños repetidos. Entonces yo empecé a decirle a mi esposo, amor, ¿tú no sientes como alguien llorando abajo? Una mujer. Y él no. Así que empecé a soñar que me ardía mucho la espalda. Y bueno, y que una mujer lloraba y lloraba. Cuando, póngale 4 meses después de no volverla a sentir, el vecino de lado me dijo, ¿y a ti no te da miedo dormir en esa casa? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, es que a la muchacha que vivía en esa casa le pegaron 4 tiros en la espalda. Y le dije, ¿es en serio? O sea, ¿cuándo? Y me dijo, no, antes de que ustedes se pasaran, la que vivía ahí le pegaron 4 tiros en la espalda y era una muchacha muy joven. Y en los sueños yo veía a una muchacha muy joven llorando en la sala y me ardía la espalda cada vez que me acercaba a ella. Entonces eso es como otra cosa rara que me pasó.
Están preguntando que si la gente que vivió nunca supieron desde antes y pasaban cosas en esa casa. Bueno, es que como fuimos tan nuevos, acuérdese que solamente duré 3 meses en ese barrio. Solamente teníamos como contacto más o menos con los vecinos de buenos días, y no quería ser como la vecina que dice, vecino, buenos días, usted vio lo que me pasó. No, porque yo casi no tenía confianza con ellos. Entonces solamente estuvimos 3 meses en ese barrio, por así decirlo, y no conocí casi, solamente a la señora de las empanadas y tenía susto de... Y bueno, esa casa casi siempre está desocupada. Si ustedes pasan por esa casa, no sé la dirección, pero casi siempre que nosotros pasamos por esa casa está desocupada. Entonces algo tiene también la casa. Quiso decir Lady, creo. Lady, ¿no te has puesto a pensar que quizás tengas este don y no sé y cómo percibir esas cosas? No, sí, yo percibo muchas cosas más que las personas normales. O por ejemplo, yo no puedo entrar a cementerios porque a mí los cementerios me dan ganas de llorar y llorar y llorar y llorar, como si tuviera un sufrimiento yo horrible. Y yo sé que no es porque sea muy sentimental, porque pues uno sí puede ser sentimental, pero es como que esas energías yo las percibo como con mucha tristeza, entonces me dan, y cuando llego a mi casa lloro y lloro y lloro y lloro y lloro. Me preguntan que si esa entidad no te persiguió. No me persiguió, esa entidad no me persiguió, y yo siento que también fue como un pacto que una vez hice con él, porque yo un día le dije, si me voy, llorando, así horrible, yo le dije, si me voy no te vayas conmigo, déjame en paz, así, yo una vez llorando, y creo que eso fue lo que pasó. Creo que tienes un don que debes desarrollar, que a través de ti muchas almas busquen ayuda. Sí, sino que soy una persona muy miedosa. También les voy a contar una historia. Una vez iba para Cartagena con mi esposo de noche, y pues yo, para que él no se durmiera, empecé a poner música, y me quedé así, mirando, porque había una niñita, pues es que no sé si fue verdad o no fue verdad, pero es que tan raro, había una niñita a la madrugada en plena carretera, a oscuras, y yo le dije, amor, una niña, y él, no, yo no voy a parar, yo no la vi, yo sí, amor, ahí está, para, y él, no, amor, porque de pronto puede ser la guerrilla que pone a los niños ahí como para que uno pare, y yo la vi y mi esposo no la vio. Entonces todavía pienso, si había una niña a las 2:30, 3 de la mañana en la carretera y yo fui la única que la vi, o nos querían hacer algo y por eso pusieron a la niña de cebo. Pero sí, percibo muchas cosas, pero soy muy miedosa, no me da miedo las películas de terror, pero por ejemplo irnos a Armero de noche no lo haríamos. No. Te preguntan que qué pasó con Dulce María, que si ya te ha mencionado algo alguna vez, está muy chiquita. Estaba muy chiqui, tenía 2 años. Pero Dulce María también tiene una curiosidad tan grande por las historias de terror. Ella es muy curiosita como toda niña pequeña. En este momento tiene 9 añitos y ella ya es de las que pregunta, de las que quiere saber todo lo que pasó. Ajá, pero miren, les digo, en la casa donde yo estoy viviendo, me levanto muchísimo a hacer teteros a la madrugada, de noche, a súper oscuras. Mi esposa dice, ¿usted cómo hace para...? No, es que no se ve ni siquiera la mano suya, al menos prenda las luces, no. Yo llego y soy súper tranquila en la casa donde estoy, entonces yo digo, no es que yo sea empeliculada, sino que hay ciertos lugares que yo no soy de la miedosa esa que de... ay, acá pasó algo, acá... No, yo soy súper tranquila y ya cuando siento la energía, ahí es cuando me da el miedo. Eres sensible, abres portales, en el cementerio lloras porque sientes que le pasó algo a ellos y lo que sienten sus familias. Literal, o sea, en el cementerio siento una tristeza, que a nosotros solamente se nos ha muerto alguien, dos personas, pues mi tía y mi abuela, la mamá de mi papá. Perdón, es que hay una muy lejana, entonces. Es que mi abuelita fue una persona muy importante para nosotros, pero mi abuelita no vivimos tanto su muerte porque casi no pudimos estar con ella, porque mi abuelita es de
es de otra ciudad. Y además que esperábamos la muerte de mi abuela porque fue una muerte como anunciada, por así decirlo, por una enfermedad. Mientras que tenemos una tía que murió repentinamente. Así que, por ejemplo, yo no pude presenciar ni siquiera pues porque no pude ir a su entierro. Y si voy a visitarla, no tengo ni siquiera que acercarme a su tumba, solamente con entrar al cementerio, inmediatamente yo entro, siento la energía de llorar y llorar y llorar. Así me toque pararme en una tumba a llorarle a otra persona, pero me tengo que desahogar porque yo siento mucha tristeza. Y ella como que se despidió de todos. Mi hermanita estaba en México en esa época y ya estábamos a punto de entrar en pandemia. Aún no era pandemia, pero estábamos a punto de entrar y yo creo que todos siempre vamos a sentir como cosas raritas de allá. Te pregunta María Camila Bustamante si Dulce María en ese momento sabe la historia. Claro, es que yo la he contado muchísimas veces. Incluso nosotras tuvimos terapia psicológica un tiempo y pues yo comenté de esta historia para ver si la psicóloga me decía, no, que tenías un trauma en ese momento y por eso fue que viviste lo que viviste, porque yo todavía es que quiero como encontrarle una explicación, pero no, nada. Ella me dice, no, simplemente eso sí pasó, pero la niña estaba muy pequeñita y como no lo vivió, entonces ella dice cosas como, mami, uy, no, fue muy duro y ¿por qué no nos fuimos antes de esa casa? Y fue por lo económico. Empezaron a ladrar los perros, pero son los de la calle. No acá, fueron los del vecino. Los del vecino. ¿Cómo se llama la película? Que dieron algo que nunca se la vean. Es una El bobada de exorcista película, del no vayan Papa. a perder su tiempo allá. La exorcista del Papa o el exorcista del Papa. Está en cines en este En este momento, momento. pero no se la vayan a ver porque, o no sé, para nosotros ya que Pero- salimos y dijimos como a nosotros nos pasó algo peor. Película recomendada. Todas las del Conjuro. No. Cuando las luces se apagan. Esa película, véasela con las luces prendidas y con compañía. Lights Out aparece en creo que en Star Plus o en HBO, no me acuerdo. Sí. Pero en Netflix no está en HBO o Star Plus, se llama Lights Out o Cuando las luces se apagan. Ajá, Lau, sí. ¿Qué me recomiendan que me dé mucho miedo cuando las luces se apagan? Esa película es súper miedo. No sé de aquí quién se la ha visto, pero a mí, a nosotras nos gusta mucho el suspenso y el terror, suspenso y terror. No como que el monstruo que le pegó al otro y que con una linterna le lucharon. dieron y lucharon y que se agarraron a los puños con la entidad. No, eso no tiene nada que ver porque las entidades son energías. O sea, entonces no. Otra cosa que vivimos, digamos, con mi tía, por ejemplo, mi tía era muy cercana, la tía que murió, que fue muy repentino porque mi tía entró muy bien al hospital, muy bien, tanto así que nosotros le dijimos como mañana, cuando te den de alta, pues vamos por ti. Mi tía se iba a quedar en mi casa, pues en la casa de nosotros, ya mi hermanita no vivía con mis papás, pero yo en esa época sí vivía con ellos, creo que fue hace ya ratito. Sí, porque casi no la sacan de la casa. Casi no me sacaban obligada de la casa. Y digamos que cuando mi tía murió empezó a oler a muerto. O sea, era literalmente... No, a laboratorio, a hospital. Dice mi mamá que le olía a hospital. Olía a muerto, no olía a hospital, sino que olía a formol. ¿Ustedes Eso, alguna formol. vez han olido el olor a formol? Me imagino pues que en muchas ocasiones cuando la gente se muere se siente ese olor. Y digamos que una de las cosas que a mí me pasó, que me pareció muy raro, es que esa misma madrugada que mi tía murió, ella murió a las 2:30 de la mañana. Y esa misma noche, cuando ella murió, le hicieron un video de Tercer Cielo. ¿Cómo es que es? Yo te extrañaré. Yo te extrañaré, tercer cielo. Resulta que a ella le hicieron ese video, un tío le hizo ese video a ella de la canción, con fotos de ella, imágenes, y todos quedamos muy mal porque nadie se despidió. O sea, fue algo tan duro porque no lo esperábamos. Y como nadie se despidió, todo el mundo tenía esas ganas de despedirse en el velorio, muchas cosas por decirle. Y resulta que yo sí sentí, cumpliendo 24 horas a las 2:30 de la mañana, me desperté sin sueño. Yo no tenía sueño alguno, tenía cero sueño. Me desperté en la casa,
abrí el celular, entré a Facebook y empecé a escuchar esa canción de Tercer Cielo que se llama Yo te extrañaré. En el celular. En el celular, lo empecé, o sea, miré el celular y empecé a escuchar esa canción y yo empecé a subir porque sonaba muy duro, yo dije voy a despertar a mis papás, no sé, sonaba muy duro, yo empecé a subir la canción y nunca se quitaba la canción. Apagué el celular, pues, o sea, le apreté el botoncito para que se bloqueara la pantalla, la canción seguía sonando. Apagué el celular y siguió sonando como por 5 segundos más. Y salí corriendo y le dije a mi mamá, y era exactamente a la hora que ella murió. O sea, literalmente, fue a la hora que ella murió que sentí eso, pero después de eso no. Bueno, mi mamá resulta que mi mamá, una semana después de que mi tía murió, se fue a dormir al cuarto de ella a una finca. Ella vivía en una finca y ella se le apareció debajo de la cama con su mismo, pues con su mismo físico de muerto. ¿Cómo decirlo? Estaba cianótica, estaba morada, hinchada. Los labios casi pegados porque a ella le pegaron los labios, o sea, así como tal cual, como si como estuviera... la arreglaron en la morgue. Como la arreglaron en la morgue, ella se apareció debajo de la cama de mi mamá y mi mamá le dijo, ay Ledis, ¿usted qué está haciendo ahí? Y mi tía le dijo, ay no, es que yo no he podido descansar, yo no he podido encontrar la luz, o sea, yo no he podido llegar a donde llego. Ajá, que se sentía perdida. Estoy perdida y estoy cansada y estoy triste, o sea, ella le decía muchas cosas y mi mamá se despertó muy asustada. Y mi mamá se despertó en el mismo capítulo que estaba viendo en ese momento la serie, porque también mi tía, por así decirlo, por hablarle o no sé, la privó en un capítulo como si le hubiera puesto pause a la película que ella estaba viendo. Y cuando mi mamá se despertó y vivió todo eso, la película siguió en el mismo donde estaba, donde ella lo había dejado. Entonces resulta que mi mamá tenía una muestra de tejido de mi tía, que ese tejido no lo habían todavía examinado y en ese tejido aparecía que mi tía tenía como un cáncer o algo malo. No tenía cáncer, le había salido la biopsia con un tejido malo, pero como la muestra llegó después de que ella murió, ya para que le había salido como algo malo en la biopsia y ya estaban llamando pues como para comunicarse con ella, pero nos dijeron como guarden la muestra por si hay que demandar, porque de verdad se demoraron mucho tiempo examinando la muestra. Así que mi mamá guardó la muestra y mi mamá dijo, yo siento que Ledis no ha podido descansar como porque ella ya quiere concluir todo, o no sé, yo leí que uno tiene como un periodo de tiempo en la tierra. En el limbo. En el limbo, sí. Y ya después uno como que ya trasciende. Y en ese periodo de tiempo mi tía se sentía muy perdida y triste y bueno, y confundida porque tampoco supo como muy bien cómo murió porque fue muy repentino. Así que yo cogí esa muestra, hice una oración y la tiré así hacia atrás en un río y nunca a mi tía más se le volvió a aparecer, ni a mi mamá, ni a nadie, porque se le apareció a muchas personas de la familia, diciendo también lo mismo. Resulta que también nosotros vivíamos en ese entonces, ¿en qué piso? Los vecinos de abajo nos decían como que por favor dejáramos de jugar a las 3 de la mañana. En el último piso, tercer piso. En el patio. Y nosotros como así que dejemos de jugar, nadie juega a esa hora de la madrugada. Y decían que sentían una pelotica. Y nosotros también la sentimos. Ay, que los vecinos sentían, pero es que no me acuerdo bien de la historia, los vecinos sentían la pelotica y nos decían, y acá está también el que sintió la pelotica. Pero yo la sentí primero y usted me decía que estaba lo que yo no, paren todo. Que, ay, sí. Bueno, miren, resulta que nosotras otra vez nos pasamos para una casa donde también hubo un asesinato. Es decir, el muchacho que vivía ahí, por no pagarle un dinero, lo mató. Y la familia de él se pasó a vivir abajo y nosotros a donde había... No sucedió el hecho ahí, sino que él vivía ahí. Quedaron sus energías. Ajá, yo me pasé para el cuarto de donde él dormía, como cosa rara. Porque usted tiene esa energía, esa energía. Yo elegí ese cuarto sin saber y mi hermanita, bueno, el del lado y así.
Resulta que yo ya, pues ya no vivía en la casa, pero mi mamá me hacía siempre ese cuarto y a veces me iba a dormir allá. Mi hermanita decía que había una pelotica que cruzaba toda la casa, tiqui, 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 como esas peloticas pequeñitas. Y sona, o sea, la pelotica sonaba no rápido, sino tac, 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 tac. como la que pelotica. brincaba en tiempo pausado, o sea, sonaba muy No como rítmico, no como, sino muy rítmico, la pelotita sonaba y siempre yo la escuchaba a la misma hora y la obligué a dormir en mi pieza una vez, A la madrugada. la obligué a pasarse. Entonces los vecinos, o sea, la mamá y el papá del muchacho, ellos nos decían que había muchos ruidos de pelotica ahí arriba en nuestro, y entonces que no los dejábamos dormir a la madrugada, y pues nosotros no, ¿cómo se le ocurre? En ese tiempo yo ni siquiera tenía Dulce María. Estaba muy bebé, pues no sabía ni coger una pelotica, estaba muy recién nacidita. Resulta, y yo estaba en dieta pasando en la casa y por eso era que estaba en la casa. Y por eso era que estaba en la casa ese día, cuando esta me dice, listo, yo los voy a despertar a la madrugada cuando la pelotica empiece a pasar por toda la casa. Y nos despertó a mi esposo, a mí, diciendo, Nani, entró al cuarto de la mitad. Nani, ¿usted escucha la pelotica? Y yo no escucho la pelotica. Y me dijo, párese en la puerta. Y cuando nos paramos en la puerta, la pelotica pasó por el lado de nosotros. O sea, de los tres, la pelotica cruzó, ti, 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 y nosotros nos quedamos como que... Y la volvieron a llevar hasta la esquina. Y nosotros, ¿será que la van a devolver? Y la devolvieron. Desde allá hasta acá. Y así, vean, les digo, es la primera vez que veo algo paranormal. Y no vimos la pelota. La sentimos. O sea, era la pelotica así, cruzando. La escucho. Pero nosotros estábamos ahí parados y ustedes, como el eco, que ustedes saben cuando la pelota está pasando por el frente de ustedes y cuando la pelota se escucha más lejos y se devuelve. Y obviamente nos quedamos como pasmados y yo ni siquiera conmigo les dije, sí, ven, que la Ajá. pelota sí está. Bueno, les voy a decir lo que iba a decir. Era algo paranormal que nos pasó a los tres y ninguno sintió miedo. Es más, todos como que fuimos hasta el lugar donde llegaba la pelotica y nos quedamos ahí parados y sentíamos la pelotica yendo y viniendo como algo Pero que muy quisiera tranquilo. jugar con nosotros. O que quisiéramos que supiera que estaba ahí a descansar. Ajá, o sea, eso que movía la pelotica o el sonido de la pelotica, no, o sea, no nos dio susto, no nos dio miedo, ni nada. Y hicimos como el comentario como que, ay, le gusta jugar con la pelotica o algo así. Hablamos con los vecinos, igual pues, o sea, sintiendo mucho dolor en el corazón, pues porque acabado de perder un ser querido, pero le dijimos como que quizás lo estaba perdiendo, Se lo perdió, ya vamos a terminar. Y eso que les dije que pidieran alarma. Y le dijimos a los vecinos, pues porque ellos se mudaron al lado, que si hacían una oración por él. Los vecinos son extremadamente cristianos, pero ellos sí son al 100%. Y digamos que yo creo que el muchacho tampoco se lo esperaba lo que le pasó, porque él simplemente fue por una plata que le debían y él nunca imaginó pues que no se lo fueran a pagar, sino que fueran a acabar con su vida. Y ellos empezaron a orar y de ahí en adelante no sentimos nada. Pero es tan diferente la energía, muy diferente, que hace que uno no sienta miedo, sino que como que uno los quiere ayudar. Sí, fue una energía rara la que movía la pelotica, porque sabíamos que estábamos viviendo algo paranormal en ese momento, pero fue muy tranquila. No como la energía que me hacía paralizar de miedo en la otra casa en Robledo, sino que esta sí fue. Y fin. Y si tienen preguntas, háganos yo. Papá, ay no, hagan una sección paranormal, no. Ya, bueno, se me olvidó contarles una cosa, que mi papá también es muy, desde que mi hermanita y yo somos polos opuestos en todo. Y mi hermanita siempre ha tenido mucho más la personalidad de mi papá, como que le sacó más aspectos a mi papá y yo a mi mamá.
Y mi papá también, mi papá no le tiene miedo a nada, pero mi papá también suele perseguir las cosas de mi mamá y yo no. Es que como que No, vi. no. Sí, hay otras más. ¿De pero cuántos la años ma- tiene la mayor? 25. ¿Cuántos años tiene? Yo, 37. Y yo puedo tener 20 si quieren. Y ella 20. Y resulta que mi papá también tiene con entusiasmo. Resulta que mi papá nos levantó a punta de ser conductor. Pero cuando mi papá logró, porque yo, o sea, mi papá lo amamos porque ha sido súper, muy trabajador, logró comprarse su propio furgón. Entonces mi papá pues aún trabaja con los furgones que él tiene. Y una vez iba para Bucaramanga. Las vías de Bucaramanga son muy solas. Ay, sí, esa Y una historia. vez la guerrilla secuestró unos carros. Entonces nosotros estábamos muy tristes, muy preocupadas, lloramos mucho. Llegué tarde de contar la historia. Ay. Contamos 3. Y entonces resulta que mi papá se desvió. Cometió un error de carretera y se desvió, y había una carretera extremadamente sola. Y oscura. Entonces resulta que mi papá nos cuenta que vio una señora muy lejos, y que él como normal, o sea, a ella, ustedes saben que en el campo muchas veces la gente sí sale pues en la noche, eso es muy normal en la carretera. Resulta que la señora de un momento a otro se le apareció enfrente del carro y lo paró, y mi papá paró, pero mi papá no le tiene miedo a nada, y la señora se le acercó a la ventana y le dijo: ¿para dónde vas? Entonces mi papá le dijo: es que voy para Bucaramanga. Y la señora le dijo: te estás desviando, si pasas una cuadra más está la zona de la guerrilla y te van a matar. Entonces mi papá se devolvió y dijo: ¿cómo así que la zona de la guerrilla? No tenía señal, tenía cero señal. Entonces él se devolvió, y los de donde él trabaja tienen un satélite y lo llamaron súper preocupados. ¡Ay, por dónde te metiste! Entonces mi papá dijo: no, me metí por una carretera, y una señora de una finquita salió y me dijo que no me metiera por ahí. Y los del satélite le dijeron: Jaime, ¿cuál finca? Por ahí no hay nada. Usted se metió en una carretera abandonada hace no sé cuántos años, donde en ese momento solo vive la guerrilla y no hay ni una sola finca. Es imposible que iba alguien, porque es una zona infectada de minas, de guerrilla, y es una zona donde no hay ni una sola finca y no hay absolutamente nadie. O sea, literal, yo digo que esa señora fue un ángel. Yo no sé, pero fue demasiado raro. Mi papá decía: yo no creo en eso, pero nunca nadie me va a poder explicar lo que me dijeron. Y yo también tengo una historia parecida, pero dejémosla para el próximo live. Resulta que a mí también se me apareció una persona, no se me apareció a mí, se nos apareció a 4 amigos cuando estaba muy joven, y mi mamá creo que fue muy precursora de que eso pasara, porque mi mamá me dijo: si usted se va de la casa, algo le va a pasar. Así que nos fuimos en un carro. No, espere, yo mejor hagamos un video de esa historia. Ay, gracias a él. Gracias, Eli. Hagamos un video mejor de la historia, porque es que saben que yo tengo, ¿ustedes se acuerdan de la última historia Otro que yo live les conté? después. Hagamos una sesión paranormal, que sean más días para cuando el próximo, como que fin. Tiene muchas historias. Y también si ustedes tienen historias que quieran que nosotros no. contemos, las contamos. Nati, no la puedo contar ya porque entonces me va a quedar sin contenido. Pero vean, ustedes ya vieron la última historia que yo les monté, que fue trabajando. Ay, no, yo estoy a punto de decir el nombre del hospital, que yo conté trabajando en X hospital de Medellín, de Prado Centro. Y que no se llama Clínica Prado Centro. Clínica del Prado. Que no se llama Clínica del Prado. Y en Prado hay como 7 millones de hospitales gigantes. Y bueno, entonces Carolina, de la que yo les hablé, que ella también ve cosas, resulta que Caro tiene muchos más años ejerciendo el campo de salud. Yo ya renuncié a todo lo de la salud, pero Caro siguió trabajando en eso. Y mi amiguita Carolina trabajó en una morgue. Y yo empecé a hablar con Caro, y las historias que me contó Carolina también son igual de horribles a las de mi hermanita, solamente que en una morgue pues uno lo siente más. Ay, no, total. Entonces ustedes me dirán si quieren. Yo creo que el próximo live lo podemos hacer el próximo viernes, pero yo digo que a las 8 de la noche, porque la mayoría de ustedes se conectó a las 8. Entonces, ay, es que ¿Cómo se me pasa sabes? volando.
¿Cómo sabes? Porque cuando, no, ahí se ve en los comentarios que la gente empezó a poner, ay, acaba de llegar, no sé qué, y ya eran las 8. Entonces más o menos como a las 8 yo digo que puedo hacer el live con Caro. Tengo otro con una amiguita que se llama Camila, que también tiene muchas historias para contar. Y ay no, es que a ustedes les pasa cosas tan interesantes que ustedes me cuentan y no quieren hacer un live conmigo. O que también nosotros podemos contar la historia de ellos, porque hay historias muy tesas de encuentros paranormales. Sí, ustedes de pronto tienen una historia para y no hay contar. que negar que, o Eso sea, existe. existe porque existe. Existe porque existe. Sí, a todos. Entonces, bueno, el próximo live va a ser con Caro, pero el próximo video que les voy a hacer va a ser contado por mi hermanita, que fue algo muy feo que vivió. Es que yo no sé, mi hermanita, que de la vez que mi mamá le echó la sal, pues, pero fue algo súper grande. Entonces, el próximo va a ser con Caro. Sí, claro, puedes subir a tu perfil las anécdotas de tu hermanita. Yo me perdí ese live. No, pero claro, yo creo que me deja descargarlo. No sé si me lo deje montar todo porque si nos demoramos 2 horas. Yo no pensé, es que Caro, Eli, no pensé que nos fuéramos a demorar tanto, Eli, pero Si deja descargar parte, no. yo creo que eso se deja descargar o se deja montar del todo lado. Porque viernes, porque la mayoría de personas madruga mucho al otro día, entonces siento como que tanta gente no se va a poder conectar. Por ejemplo, si lo hago un domingo, la gente madruga el lunes, pero generalmente muchas personas trabajan de lunes a viernes, entonces me parece que un viernes no es fácil. ¿O ustedes qué dicen? Pero igual yo les voy a seguir montando contenido. El de mi hermanita, yo en este momento muy recientemente, hace como 5 meses, viví otra cosa ya en un local que tengo y eso quedó grabado en la cámara. Es imposible que no me crean, esa historia les va a gustar mucho y más porque la pueden ver. O sea, literal van a ver lo que me pasó en la cámara, se ve que no está editado nada, se ve la hora, o sea, se ve absolutamente Es que todo. ¿por qué tan lejos? Porque pero- ya acabamos todas las babas hoy. Pero igual les voy a seguir montando las cosas de mi hermanita, lo que le pasó y otras cosas. Por ejemplo, mi papá tiene muchas historias muy bacanas porque mi papá también siente esas energías. Entonces... Y aún así, si uno le cuenta que le pasó algo, le dice, no le paré bolas no le a paré eso. eso, y mi papá tiene unas historias y mi mamá también, o sea, como que todos podemos percibir eso y les agradezco mucho si comparten mi perfil con sus amigos para tener como más alcance, más personas. No sé si todos saben que TikTok le exige a uno unos rangos donde uno tiene que llegar en los lives, entonces si yo no llego a esos rangos, me van a castigar con los lives si no queremos eso. Entonces para que lo compartan, para que le compartan a sus amigos, para que los inviten a unirse, para que les den muchas veces corazoncitos y ya saben que el próximo viernes nos vemos. Chau, gracias. Ok, eso.